¿sí? De la grave crisis que tenía el Ecuador o que había sufrido el Ecuador en 1859. Recordemos un poquito, chicos. Recuerde que en el año de 1859 nos invade Perú. Perú reclamaba las tierras que íbamos a pagar como forma de pago a Gran Bretaña. También recuerde que tiempo después se va a firmar el Tratado de Mapasing. Todo eso se genera en una crisis que obviamente va a afectar a nuestro país y que afectó a nuestro país. Para ello, el 10 de enero de 1861 se reúne una nueva Asamblea Constituyente. Y esta nueva Asamblea Constituyente, niños, va a redactar lo que será nuestra séptima Constitución del Ecuador. Además de redactar la séptima constitución, también se va a elegir al nuevo presidente. En este caso, el nuevo presidente de aquella época será Gabriel García Moreno. García Moreno fue 2 veces presidente del Ecuador. Vamos a ver. Gabriel García Moreno es conocido por desarrollar la consolidación del Estado ecuatoriano. ¿De qué manera logró García Moreno el desarrollo? Vamos a verlo a continuación. García Moreno gobernó desde el año de 1861 a 1865. Fue representante de la clase dominante guayaquileña y del conservadorismo serrano. Mire, tenía tanto a Guayaquil como a Quito como sus representantes. Fue un presidente que mantuvo una relación, ¿sí?, de pacto, de amistad entre estas dos regiones o estos dos departamentos considerados anteriormente. Ahora, ¿cómo logró la consolidación del Estado García Moreno? ¿Qué tuvo que hacer? ¿Qué maneras aplicó? Vamos a verlas. García Moreno impuso el orden y la ley. No importaba lo que tenía que hacer. García Moreno tenía que establecer el orden y la ley al precio que sea. Logró alianzas, como ya hablamos, como ya mencionamos anteriormente, fue representante de los guayaquileños y de los quiteños. Mire, estas fueron las alianzas que logró García Moreno en su poder. También impulsó mucho la modernización de nuestro país. Ya vamos a ver, cuando hablemos de las obras de García Moreno, vamos a ver cómo logró esta modernización para nuestro país. Continuamos. Para ello, nosotros vamos a hablar de cómo actuó García Moreno en su gobierno. ¿Cuáles fueron las características que este presidente desarrolló? La primera, fue represivo. No importaba la persona que sea. Si estaba en contra de García Moreno, generaba una represión en contra de ella. Persecución. También hubo mucha persecución a todos sus opositores. Todo esto se generó cuando él tenía este atropello a los derechos humanos de las personas por pensar y actuar diferente a lo que el presidente establecía. Todas estas características, represivo, de persecución, generó García Moreno durante su gobierno. Incluso llegó a reimplantar la pena de muerte a todos sus opositores. Quien estaba en contra de García Moreno tenía la muerte segura. Sí, porque era presidente y porque esto también lo va a establecer en una constitución que vamos a ver más adelante. Estas características tuvo García Moreno durante sus gobiernos. Miren, chicos, vamos a hablar sobre el desarrollo de su gobierno. García Moreno estableció que la única religión oficial en el Ecuador va a ser la católica y fue la única religión oficial que se desarrollaba en su gobierno. También, aparte de eso, encargó a la Iglesia Católica el derecho de la educación y también decisiones políticas. Le permitió a la Iglesia también tomar decisiones que tengan que ver con la política de nuestro país. Otro desarrollo en su gobierno es que impulsó la educación y logró aumentar niños, el número de estudiantes
específicamente en las zonas rurales. Les dio la oportunidad a muchos indígenas salir de ese analfabetismo del cual ningún presidente antes se había preocupado tanto porque la mayor cantidad de ecuatorianos de aquella época se eduquen. ¿Sí? Miren, aquí tenemos que también duplicó los ingresos de dinero al país. ¿Por qué decimos duplicó? Porque Gabriel García Moreno empezó a cobrar impuestos en las aduanas, es decir, cualquier producto que entre al Ecuador, sea extranjero, tendrá que pagar ciertos impuestos. Y este dinero va a ayudar al desarrollo del país. Este dinero sí va a ayudar porque se van a desarrollar múltiples obras en el gobierno de García Moreno. Continuamos. Llegamos a su segunda presidencia, entre 1869 a 1875. García Moreno, en el año de 1869, convoca nuevamente niños a una asamblea constituyente. Se reúnen las personas notables de nuestro país y redactan aquí otra constitución que sería conocida como la octava constitución. Mire, del Ecuador. ¿En qué año? En 1869 se redacta la octava constitución en el gobierno de Gabriel García Moreno. Ahora, ¿cómo le van a conocer a esta constitución sus opositores? Así como se conoció la constitución que elaboró Juan José Flores, recuerde que fue la Carta de la Esclavitud. En este caso, los opositores a García Moreno van a conocer a esta constitución como la Carta Negra. ¿Qué artículos tenía la Carta Negra? Impuso nuevamente la religión católica como oficial. Nuevamente la única religión que se podía profesar era la católica. Aquí reimplantó la pena de muerte a sus opositores. Por eso, García Moreno mandaba asesinar, mandaba matar a todas las personas que estén en su contra. No importaba la jerarquía que tengan. Él era el presidente y se hacía lo que él decía. Miren, también en esta constitución se amplió a 6 años el periodo presidencial. Esto le beneficiaba a Gabriel García Moreno, porque si recordamos, lo establecido eran 4 años del periodo presidencial. Estas características corresponden a la segunda presidencia de Gabriel García Moreno. También tenemos aquí que se va a desarrollar en el gobierno o en el segundo gobierno de García Moreno una sublevación. ¿De quién? Sí, usted está leyendo bien, de los indígenas. Los indígenas se levantaron a protestar por el elevado incremento de los diezmos, porque nuevamente se empezaron a cobrar los diezmos y ya era un valor mucho más alto del que pagaban. Aparte de eso, también se les obligó a los indígenas a trabajar 2 días a la semana sin un salario. Esto también perjudicaba económicamente a nuestros indígenas. Ellos, al ver esta situación, se levantaron en protesta y de hecho, aquí aparece la figura de quien será Fernando Daquilema, líder máximo de los indígenas, quien lastimosamente fue apresado y fusilado por órdenes del presidente García Moreno, quien había generado este tipo de levantamiento en contra del gobierno por estas leyes establecidas. Recuerde, les incrementaron el diezmo y les obligaron a trabajar 2 días a la semana sin ningún salario.